Contame, Maxi, ¿qué es lo que vos querías decir? Eh, no, a ver, entré a ver Yo te el había vivo. invitado a entrar Sí, antes justo y estabas estaba en ocupado. un, Maxi fue una de las personas que invité a reaccionar al video, pero como todo se dio tan rápido, cuando él me empezó a llamar y a mandar mensajes, ya habíamos arrancado la transmisión, entonces no tenía sentido sumarlo. Lo estoy sumando claro, ya ahora había por, para que no quede sin decir lo que quería decir. no, ya entré igual a la mitad del video porque estaba en una llamada y bueno, lo vi tarde, ¿viste? Claro. Pero entré justo en la parte cuando dice el católico, el muchacho este dice eh, que ellos creían en la Iglesia Católica porque que Iglesia Católica era la verdad porque ellos escribieron la Biblia. Eso es el argumento más básico del catolicismo, que sabemos que no es cierto. El católico no escribió la Biblia, el católico romano. Entiendo. O sea, ahora sí entendemos lo que es, porque hay que definir también qué entendemos por católico. Cuando también dijo que el Señor Jesús fundó una iglesia católica, la iglesia católica. Sí, el término católico que es universal, ese término católico. Pasa que ahora, en el año 375, creo que es cuando se funda la institución católica romana, ahí es el problema, porque lo institucionalizaron al cristianismo y ahora dicen, bueno, ahora nosotros lo hicimos una institución llamada católica romana, entonces esta es la iglesia que el Señor fundó. No, solamente se apropiaron del término católico, hicieron una institución y ahora dicen ser la iglesia del Señor, Entiendo. entendiendo lo Te que es hago, el pero término pará, católico. te hago una pregunta. Vos decís, la Iglesia Católica Romana comenzó a existir en el siglo IV. Eh, Más o ah, menos, sí, sí, ok, porque se institucionaliza, ¿no? claro. Había gente no católica en esa, o sea, había una opción B en ese momento o acapararon todo el cristianismo. Esta institución forjada en el siglo IV acaparó todo el cristianismo. No, la institución fue esa institución fue la que predominó, ¿no es cierto? La que más predominó, pero en realidad había otra iglesia, la iglesia de Alejandría, estaba la iglesia en Jerusalén, ¿Y que estas eso no no estaban en necesariamente comunión con estaban la subordinadas. romana? Pero Sí, estaban pará. en comunión, pero no subordinada, porque el problema es que nosotros tenemos, ahora el católico dice que todos deben estar subordinados al Papa, ¿no es cierto? A la Iglesia Católica Bueno, Romana, pero al Vaticano. pará. Si vos me estás diciendo de que en el siglo IV se institucionalizó esta iglesia y trató de adjudicarse el concepto católico para sí misma, es evidente que si esto no había sido concebido en el pasado de esta manera, esto era un error. Ahora, todas estas alternativas u otros cristianismos que me estás presentando estaban en comunión con la iglesia romana. ¿Cómo puede ser que no levantaron la voz ni dijeron absolutamente nada en el siglo IV cuando de forma totalitaria los romanos intentaron Pero no lo abarcar el hicieron, catolicismo? pero acaso no lo hicieron los griegos, los coptos no lo hicieron, no salieron al cruce cuando el Papa quiso darse la autoridad de ser ¿Y la máxima vos creés que autoridad. la verdadera iglesia son los coptos? No, yo creo que la ¿Y verdadera entonces iglesia del para qué Señor es los una iglesia citas como un universal, ejemplo? porque vos me estás diciendo que no había nadie que se haya levantado, ¿no te parece raro? Me dijiste que nadie se haya levantado o protestado, cuando No, vos me sí lo citaste la hicieron. iglesia de Alejandría. Yo cuando te pregunté si estas otras iglesias estaban en comunión, vos me dijiste sí, la iglesia de Alejandría. Bueno, ¿por qué es que estas otras iglesias, patriarcados hoy, no se levantaron contra esta institucionalización totalitaria que se llevó a cabo en el siglo IV? Porque hay una pequeña Porque no porción. empezó de esa manera, ojo que no empezó primero adjudicándose todo, sino que se va como con el tiempo tratando de adjudicarse, así como va tratando de tomar más, o sea, más autoridad que las O sea, en otras el y siglo IV poniéndose por ocurrió arriba. esto, en el siglo IV ocurrió esto y pasó un poco desapercibido y con el tiempo fue ganando autoridad. Fue tratando de ganar autoridad y justo ahí se levantan justamente lo que es la iglesia, los coptos, la iglesia, los griegos, ¿no es Si cierto? te hago una Eh, pregunta entonces, ¿estamos de acuerdo para partir de los acuerdos que tenemos? ¿Estamos de acuerdo que Jesús funda una iglesia?
¿Está bien? Estamos de acuerdo que al menos durante la era de los apóstoles, durante el tiempo en el que los apóstoles estaban con vida, había una sola iglesia. En eso estamos de acuerdo. Bien, cuando la iglesia romana en el siglo IV, según vos, se institucionaliza de forma totalitaria, pretende abarcar todo lo que es el concepto católico universal. Mi pregunta es, ¿a dónde está la verdadera iglesia ahí? ¿Quiénes son la verdadera iglesia? Porque si no es la romana, tiene que ser identificable la verdadera iglesia. ¿Dónde está en el siglo IV, fuera de la iglesia romana, la verdadera iglesia? Porque la verdadera iglesia no se identifica por una institución. No, por un conjunto de personas que creen de una determinada manera. Bueno, ¿dónde están? Ahora, ¿Dónde están? ¿Quiénes son ellos? Denominaciones, pero ahí entran las diferentes denominaciones de cada región, tienen sus Para. Vamos a ordenarnos históricamente hablando. Estamos de acuerdo que durante el período apostólico hay una iglesia. Estamos de acuerdo con eso. Bien, sí. En el siglo IV vos decís, la iglesia romana se institucionaliza y de forma cuasi totalitaria pretende abarcar todo lo que es la cristiandad, y el catolicismo lo resignifica para atribuírselo a ello como institución. Ok, te entendí la idea. ¿Dónde está esa iglesia fundada por Cristo? ¿A dónde? Porque si la iglesia es un conjunto de personas que creen de una determinada manera, y si Cristo fundó una iglesia, si los apóstoles, en el tiempo apostólico había una iglesia, bien, en el siglo IV, fuera de la institución romana, ¿dónde está esa iglesia? Señálamela. Está por eso en las diferentes denominaciones de todas las regiones que están ahí, la Alejandría, la de Jerusalén, la de Egipto, ¿La verdadera iglesia es la iglesia de Alejandría en el siglo IV? Todas son la verdadera iglesia que profesan la misma, mientras profesen la misma doctrina, son la iglesia verdadera. Los alejandrinos del siglo IV, ¿eran sola escritura? Mirá, te tengo que ser sincero, yo recién estoy comenzando, yo tengo 3 años de cristianismo, recién estoy comenzando el seminario, así que no te puedo abarcar mucha historia. Yo te voy a hablar lo que yo puedo tener. Ahora, si yo te digo, no voy a salir con Sarasa porque no... Está bien, está muy bien. Te agradezco la honestidad, te agradezco. Yo también tengo que en un caso de honestidad, si vos también me preguntás ciertas cosas respecto al catolicismo, también te voy a responder. La verdad es que no sé, porque hace 6 meses que soy católico, entonces también no lo sé. Esto está muy bueno porque para ser católico o para ser protestante no necesitamos conocer absolutamente toda la doctrina y poder defenderla con gran profundidad. La fe pasa por otro lado, ¿no? Entonces, de la misma manera que vos no podés defender la postura protestante en su totalidad y plenitud, porque no se requiere de eso para ser protestante, a mí me pasa lo mismo con el catolicismo. Yo no necesito defender toda la doctrina católica y conocer toda la doctrina católica para justificar mi paso al catolicismo. Claro, sí, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, yo he leído muy pocos libros del primero, segundo y tercer siglo, de los padres apostólicos, de los doctores de la iglesia, fueron muy pocos lo que he leído porque recién estoy indagando en esto, como te digo. Pero cuando leí, por ejemplo, lo que es Justino Mártir, vi que él siempre hacía énfasis en la sola escritura. Cuando él iba a defender la fe cristiana, siempre lo hacía con la sola escritura. En su apología contra los romanos, contra los griegos, en su diálogo con Trifón, siempre era como la escritura como autoridad. Es que ahí donde me parece que uno se equivoca. Que uno cite a la escritura como autoridad no quiere decir que sea la única autoridad. De hecho, en el mismísimo Justino Mártir te podría citar varios ejemplos donde Justino Mártir también emplea la tradición y la sucesión apostólica como un argumento de autoridad. Entonces, sola escritura es que la única y máxima autoridad es la escritura. Y eso no lo vas a encontrar en Justino Mártir. Pero está bien, pero el católico cree que la escritura y la tradición tienen el mismo nivel de autoridad. Claro. O sea, están al mismo nivel. Bueno, el reformado no, yo como reformado creo que la escritura es la máxima autoridad. Sí. Ahora, pero Justino Mártir no creía como un reformado. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de bueno, porque me dijiste que Justino, vos me dijiste que Justino Mártir era sola escritura, por eso te digo, Justino Mártir no creía como un reformado.
está bien, pero yo puedo entender, por ejemplo, lo que es San Agustín también creía en un concepto de sola escritura, porque de ahí es donde nace la sola escritura también. No se le ocurra a Lutero durmiendo en la cama y sueña con la sola escritura. O sea, él estudia ¿Sola y ve, escritura toma nace en el siglo IV? no, no, sola escritura viene, o sea, viene Ahí del nace, siglo me I, lo dijiste, que es sola citando a San escritura. No, 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 no. Agustín. No, no, Ah, San Agustín tenía la postura de sola escritura también, porque de ok, ahí es también de donde se toma Martín Lutero, Calvino. O sea, ellos no sueñan con la sola escritura y no se le ocurre de un día para otro. No tiene una entiendo, revelación del ángel Moroni, ¿entendés? O sea, entiendo. ellos lo estudiaron, ellos vienen tratando de tomar, rescatando lo que es lo que el catolicismo había abandonado, que era la doctrina del primer siglo, de los apóstoles. La doctrina de la sola ¿Entendés? Porque si, escritura. La no, la iglesia. doctrina bíblica, Bueno, no, y pero tomar y pará, poner está a la bien. Biblia como sola autoridad, no, pará. Y la Biblia como Tratá sola de no poner autoridad palabras es. en mi Pero boca. la Biblia como sola autoridad es sola escritura, ¿o estoy equivocado? Sí, sí, y Y no era así, entonces, pero no era así acaso. yo te No lo diría que tenían ese no. concepto. El sola escritura no. Y aparte también, ¿sabe cuál es el problema de la ambigüedad? O sea, los problemas que se da cuando uno dice sola escritura y tradición. Porque entonces yo digo, a ver, si la tradición es inspirada, y yo digo, pero ¿qué regula la tradición? Y vos decís, para saber si es inspirada o no, porque si no puede aparecer cualquier concilio y decir, bueno, ahora creemos en el purgatorio, no, pero en la Biblia no dice nada del purgatorio, no, no, pero esto lo dice, ahora eh, lo dice lo creemos por la tradición, en la tradición sí se creía eso, pero el tema es que cómo yo compruebo eso, Entiendo. cómo compruebo yo esas cosas, porque si no yo me empiezo a sacar cosas de la manga y aparece como María como corredentora y empezamos a aparecer un montón de dogmas raros, ¿entendés? Que vos Entiendo. en la Biblia no la encontrás, ¿entendés? Bueno, Ese es el para mí problema yo sí lo de la... encuentro, pero yo sí encuentro el purgatorio en la Biblia. Ahora, Sí, vos la tenés que dibujar. O sea, no es inductivo, ok, es deductivo. Vos hacés una y vos deducís que puede decir eso. Porque yo he entiendo. escuchado el argumento del padre Toro y todo, incluso la tuya, No pero lo, ustedes no lo sé, deducen que puede ser el purgatorio, porque no te claro. induce a creer eso. Pero entonces, no todo es una cuestión de opinión, es mi opinión versus tu opinión. ¿Por qué es que yo debería creer en tu interpretación y no debería fiarme de la mía? ¿Por qué? Mira, yo creo ¿Por que qué vos nosotros tenemos tenés que la tratar de ver, verdad? Cuando vos decís, cuando vos afirmas, el purgatorio no está en la Biblia, ¿por qué vos tenés la verdad y no yo que creo que sí está en la Biblia? no, afirmo que yo tengo la verdad, pero ¿por qué? Porque yo creo en una sola autoridad y Bueno, no pero creo ¿cómo nada sabés que tenés o la sea, verdad vos? A ver, si yo me paro acá y digo, me voy a replantear mi catolicismo, ¿cómo yo sé hoy que Maxi tiene la verdad respecto al purgatorio particularmente? ¿Cómo yo sé bien. que vos tenés la verdad Bueno, y que yo estoy equivocado? primero uso las reglas de la hermenéutica para estudiar la palabra de Dios. Después me hago de la tradición, ¿no es cierto? Yo uso la tradición. Yo no es que rechazo la tradición y digo, si no está en la Biblia exactamente, no. No, yo tomo la tradición, pero no como inspirada, sino como auxiliada. Y Es la cuando que la tradición habla en todos los siglos del purgatorio, ¿qué haces? habla en todos los siglos. Sí, Dale, sí, el dale, otro tranqui. día hice, bueno, te refiero a mi video sobre el purgatorio hace 4 o 5 días atrás y te muestro cómo a partir del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII y siglo VIII se hace menciones explícitas respecto al purgatorio. ¿O no sabías Ujú. eso? No, no lo sabía porque te digo que estoy recién Bueno, empezando, pero igual, de todas formas, iría a investigarlo yo, no te creería a bueno, vos, o sea, no supongamos, está te voy a bien, creer a vos. está muy bien, no me tenés que creer. Supongamos, vamos a imaginar. Supongamos que tengo razón y en el siglo II, siglo III, siglo IV, V, VI, VII y VIII hay menciones explícitas respecto al purgatorio, la realidad del purgatorio. Tenemos ahí la tradición. Ujú. ¿Reverías vos tu forma de interpretar la Biblia respecto al purgatorio? ¿Sería suficiente para vos el peso de esta tradición para que evalúes si existe o no un purgatorio? Obviamente que siempre está abierto el beneficio de la duda, pero yo tampoco dejo mi razón de lado. O sea, yo tengo que ver si eso es Entonces, razonable, ¿cómo porque yo sé que Maxi tiene pero pará, razón? pero yo como reformado, yo por eso digo, yo creo en la sola escritura y creo en una tradición, pero la tradición no es inspirada, no es infalible. Entonces yo digo, a ver, es probable Ok, que la tradición pueda estar equivocada. Entonces, ¿qué yo hago? Yo agarro y hago un examen. está A bien. ver, esto examino
porque yo no puedo dejar de lado mi lógica, yo no puedo dejar No, de lado la está razón, bien, pero ¿me entendés? vos estarías dispuesto a afirmar que los cristianos del siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 están equivocados y que según tu interpretación de las escrituras no hay purgatorio y hay que creerte a vos. No, para nada. Entonces, ¿cómo Yo hago un libre yo como examen, pero católico, te dejo. Yo como católico, ¿cómo encuentro la verdad que vos me estás señalando? Yo cómo constato que lo que vos me estás señalando es la verdad. Mirá, primero justamente por el examen de la palabra de Dios, por como única regla. Después examino la tradición y la historia. A partir de ¿Y si la poniendo la razón tradición y por la medio, historia porque contradicen tu interpretación de la escritura? si contradice mi interpretación, es más probable que yo sea el que esté equivocado. Pero si contradice la Biblia, es la tradición la que está equivocada. Mientras no contradiga la escritura es el problema. Si me contradice a mí, no pasa nada, pues pero es más probable que yo esté equivocado. ¿cómo diferencias contradecir la escritura a contradecir mi interpretación de la escritura? Lo que en última instancia vos conocés o vos lo que tenés o lo que ofreces es una interpretación de la escritura, no la escritura en sí. Vos no estás siendo aquí un caudillo de la escritura, sino de una interpretación personal de la escritura. Vos lo que defendés es tu interpretación de la escritura. ¿O estoy equivocado? No, yo defiendo la interpretación histórica de lo que es el versículo bíblico. Yo no soy el que se me saca la galera una interpretación. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Yo no soy el que se saca de la galera una interpretación. Entonces, si tenemos textos del siglo II, siglo III, siglo IV, V, VI, VII y VIII que hacen mención al purgatorio y vos no lo crees... Eso lo decís vos, pero está bien, pero eso lo decís vos y hay que verlo también. Okay, vos lo decís y hay que verlo si vos no lo estás sacando de contexto. Puede ser, hay que examinar un montón de cosas. Por eso te digo, ahora yo voy a tomarme el trabajo de... ¿Y yo cómo sé si vos no estás saliendo de contexto, sacando de contexto la Biblia? Por dar un ejemplo, vamos a un pasaje concreto. El del carcelero. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Maxi, ¿qué interpretación ofrece aparte del purgatorio? El católico va a decir, ahí encuentro el purgatorio. Ok. Maxi, ¿qué interpretación ofrece? Bueno, yo interpretaría que puede ser esa aflicción que causa el pecar y que yo no voy a salir de ahí hasta que yo me ponga a cuenta con mi hermano porque esa aflicción... ¿Salir de dónde? De esa aflicción, de esa cárcel que causa el tener un conflicto con tu hermano. Con tu ese próximo, estado emocional, la cárcel es un estado emocional. Exacto, porque es todo figura, o sea, esa parte no es literal. No está haciendo una ¿Y esa es la verdad? ¿Esa es la verdadera interpretación? Bueno, eso es lo que yo interpreto. Ahora yo voy a revisar en la historia si si todos entendieron de la misma manera. Ahora, cuando yo revisé mi parte de la revisión histórica que hice de la tradición, me di cuenta que es la más aceptada. La otra es forzada, digamos. ¿La del estado emocional es la más aceptada? Claro, tendría más lógica también. ¿Según quién? Porque implica un montón de cosas. Por la razón lógica, implicaría un montón de cosas el purgatorio. El purgatorio implica un montón de cosas. Bueno, pero pará. Está bien, yo entiendo las implicaciones. Está bien, yo entiendo lo de las implicaciones y es un buen punto el que estás presentando. Ahora, para centrarnos concretamente en ese pasaje, digo, ¿cuál es la razón por la que yo debería interpretar y considerar que es la verdadera interpretación del pasaje la ofrecida por Maxi? Porque acá, recordemos, estamos hablando de una fe, de una iglesia, de una doctrina, dado que Cristo fundó una iglesia. Entonces, ¿por qué yo debería considerar que la verdadera interpretación del pasaje es la que ofrece Maxi y no la que ofrezco yo? ¿Cuántos protestantes avalan lo que está diciendo Maxi? ¿Cuánta historia avala lo que está diciendo Maxi? Porque si no es Maxi contra el mundo, ¿o estoy equivocado? Ok, se me fue Maxi. Se me congeló Maxi. Se me fue para el purgatorio Maxi. No, mentira. Un abrazo. Ahí está, ahí volvió. No te escuché lo que se te... Quiero aclarar una cosa, que a Maxi lo invité a entrar porque primero yo lo había invitado, nosotros nos conocemos, tenemos buena onda,
y lo había invitado para la reacción al video que estábamos haciendo con los otros chicos. Dado que él, cuando pudo ingresar, ya habíamos arrancado, no lo ingresé. Entonces él tenía cosas para decir y como nos conocemos, lo invité a entrar. Está bien, pero no es que yo lo busqué a Maxi para debatir ni nada por el estilo. Quiero dejar eso en claro porque si no puede parecer, le tendiste una trampa o algo por el estilo. No, en absoluto. Maxi fue que me pidió entrar y a mí me parecía lo más honesto, dado que él también tenía cosas para decir. ¿Está bien? ¿Estoy faltando la verdad, Maxi? ¿Estoy diciendo la verdad, Maxi, o no? Perdón, Santi, se volvió a cortar porque tengo Ok. un problema con el Wi-Fi. Vivo en Ok. Argentina, Alberto, ¿viste? Es cierto, es cierto. Si en algo vamos a coincidir es que la Argentina de Alberto es un desastre. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué decías? Entonces vos sos el que me pidió para entrar. Yo más que nada Sí, lo sí, quiero sí, aclarar a sí. esto para que nadie piense que te tendí una trampa o algo por el estilo. No, 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 nosotros no, nos no, no, yo no. conocemos, tenemos buena Sí, onda y me pidiste para entrar, ¿verdad? sí, sí, sí. Bien, Sí. buenísimo. Entonces, bueno, te decía, ¿por qué creerle a Maxi cuando no todos los protestantes lo interpretan de esa manera el pasaje y cuando la historia no te avala? Entonces digo, ¿por qué Maxi en este caso tiene la verdad y yo debería abandonar mi interpretación para agarrar la tuya? Bueno, y ahora la pregunta sería, te devuelvo la pregunta, Ok, ¿por qué la interpretación católica sería la correcta? bien, buenísimo. Bueno, entendiendo que no querés responder la pregunta que te hago, voy a tratar de responderla de mi postura, ¿no? Porque creo que el Espíritu Santo asiste a la iglesia, es una promesa del propio Jesucristo. Es necesario que, dada la función y objetivo que tiene la iglesia, que el Espíritu Santo la esté auxiliando para no caer en el error. La iglesia como tal no puede caer en el error, porque es el cuerpo de Cristo y porque Creo tiene la... exactamente lo mismo. pero déjame cerrar y ya, porque si no, ¿para qué me preguntás? Y la iglesia tiene la labor de ser lumbrera en el mundo, tiene la labor de comunicar como profeta la verdad espiritual en el mundo. Entonces la iglesia no puede caer en el error. Es por eso que yo me someto a la interpretación de las escrituras provista por la iglesia, porque si no es la iglesia, soy yo la máxima autoridad. Y si tengo que elegir, me quedo con lo que dijo Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, que no iba a dejar que el infierno, las puertas del Hades prevalezcan por sobre ella, etc, etc, etc. Claro, pero a ver, los protestantes creemos exactamente lo mismo, que creemos que el Espíritu Santo nos auxilia Pero ¿a en la quién? interpretación. ¿A El quién? problema a los cristianos, No, a los cristianos pero ¿y que hemos si, nacido de nuevo, pero a si los que se hemos nacido de nuevo. contradicen entre Pero pará, ustedes? ¿A quién? O ¿en qué sea, nos contradecimos? No, el problema es que vos tenés, que vos no podés hacer un libre examen. El católico no puede hacer un libre examen de las escrituras. ¿Por qué? ¿quién te Porque él dijo está eso? subordinado. Pero él está subordinado a lo que dice el magisterio. Si el magisterio En interpretó de una forma aquello, las escrituras, vos tenés que afirmar nomás, no podés en hacer un libre aquello, examen o replicarlo. pero en aquello en lo cual el magisterio como tal se ha expresado al respecto. Te doy un ejemplo. La iglesia afirma que existe una predestinación y que además existe un libre albedrío. La forma en la que vos relacionás estas dos verdades espirituales, la iglesia te da libertad para que vos reflexiones al respecto. Entonces, en cierto sentido, obviamente, uno va a corresponder con lo que la iglesia se ha expresado. Y es que mi pregunta es la siguiente: ¿vos te levantarías contra alguno de los apóstoles a decirle, no, pero yo quiero interpretar a Cristo según lo que yo recuerdo de él? No, las autoridades son a las que Cristo mismo les indicó que deben interpretar las verdades espirituales. Claro, pero a ver, nosotros los evangélicos creemos lo mismo. Nosotros creemos en las fundamentales, no nos contradecimos, porque vos decís, a ver, se contradicen la interpretación. No, nosotros tenemos el libre examen. Por ejemplo, el don de lengua. Yo como bautista creo una cosa, el don de lengua. ¿Vos sos El, cesacionista? no, yo soy continuista. Ok, yo si no me Pero equivoco, continuista una vez que hablé moderado. con vos, vos me dijiste que eras cesacionista. Vos tenés un pasado Sí, cesacionista, ¿no? sí, pero me di cuenta que soy un continuista moderado. Pero ves, este es el problema. El famoso me di Pero no hay cuenta que problema, no, pero no hay problema con eso, porque si yo no negocio las verdades fundamentales de la... el cesacionismo y el continuismo, ¿no se contradicen entre sí?
No, o sea, ¿No? a ver, nosotros podemos, sí, está bien, pero es en lo secundario, en lo secundario, pero el católico ¿Y también quién lo dice hace. qué es lo secundario y qué es lo primario? Y las verdades y las doctrinas fundamentales de que viene del ¿Quién primer dice siglo, cuáles que son son las doctrinas fundamentales? la tradición, Entonces pero estás esa tradición apelando no es, a una autoridad claro, como pero la la tradición no tradición. es inspirada, claro, Bienvenido no, al no, la catolicismo, tradición, Maxi. no, perdón, pero no, yo estoy apelando a la tradición como que retroalimenta mi interpretación de la Biblia. Vos me estás diciendo, no es lo mismo la Ok, idea que yo tengo ok, de bueno, tradición como para. Entonces, para, está bien. Puede ser se que yo te retroalimenta haya una a la otra. malinterpretado. Vamos de vuelta. Puede ser que yo te haya malinterpretado. Vamos de vuelta. ¿El cesacionismo y el continuismo se contradicen entre sí? Son posturas, entendimiento ¿Sí o no? diferente. ¿Se contradicen entre sí, sí o no? Diría que podría ser una contradicción, pero no es una contradicción fundamental. Pero es algo que pasa en todos lados. Ok, El catolicismo también tiene esas no es una contradicciones. contradicción fundamental. Ok, ¿qué es lo fundamental, Maxi? ¿Cómo conocemos lo que es fundamental? Lo que implica, por ejemplo, lo que es la salvación. Eso es lo ¿Según fundamental. quién? ¿Quién es el que te dice que eso es lo fundamental? Pero por eso yo, lo que yo interpreto en la Biblia, lo que la tradición me da a entender, pero esa tradición, el problema es que tiene el católico que él cree que es inspirada y nosotros creemos que es auxilia a mi interpretación de la Biblia, es Bueno, pero auxiliada. yo quiero ir a una Entonces, última ¿qué pasa? Entonces yo autoridad, voy a los concilios ecuménicos, yo me tomo de las tradiciones, yo me tomo de pero los siempre y cuando la concilios ecuménicos, tradición, pero cuando la tradición y los concilios ecuménicos van en contra de tu interpretación de la escritura, ¿qué pasa ahí, Maxi? y lo probable es que yo esté equivocado en la interpretación, pero vos me estás diciendo que eso yo no lo discuto, el problema es que si la tradición y Ok. la tradición va en contra de lo que dice las escrituras, porque hay diferentes cristianos con diferentes, en el pasado, con diferentes interpretaciones. Sí, No todos interpretaron lo mismo las sí, escrituras está en el bien, estamos de pasado. acuerdo, estamos de Ahora yo acuerdo. por eso yo voy y busco cuál es Bueno, pero ahí tiene que haber la una más solución. fiable. Pero Maxi, justamente yo te Y doy después yo la tomo razón. la regla de la hermenéutica, Está bien, pero creyendo pará. en el Espíritu Santo Yo que te me doy la auxilia. razón, pero te estoy dando la razón, Maxi. Mira, yo te doy la razón. En el pasado, también, los cristianos se contradijeron respecto a interpretaciones bíblicas sobre ciertas doctrinas. Hubieron Ujú. ahí conflictos, discusiones, debates. El tema es que como la iglesia es portadora de la verdad, como la iglesia es baluarte de verdad, según el mismísimo apóstol Pablo, y tiene la Sí, tarea de sí. comunicar la verdad en su ministerio profético, la iglesia es lumbrera en medio de la oscuridad, se requiere claridad respecto a esos temas donde no la hay. Entonces, cuando dos grupos, dos escuelas, chocan entre sí respecto a determinadas interpretaciones, ahí la iglesia en su autoridad se levanta y se expresa al respecto diciendo, esta es la verdad y esta es una herejía. En cambio, en el protestantismo también hay dos escuelas, chocan, se contradicen, pero nunca se aclara cuál es la verdad. Y es ahí en donde tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar el verdadero cristianismo, ¿con qué escuela protestante tengo que ir? ¿A cuál tengo que sumarme, Maxi? A ver, vos tenés que sumarte a la que más bíblica es, tratando de ¿Cuál es usar la más las bíblica? reglas A que ver, tenemos. decime, Maxi, ¿cuál Pero es la más bíblica? vos examinala con las Pero no, reglas te que estoy tenés, la preguntando a regla de vos, la si yo soy el hermenéutica. católico, te estoy preguntando a vos, ¿cuál es la más bíblica? ¿Qué denominación es la más bíblica, Maxi? La que se apega más a las escrituras, ¿Cuál? que Pero la que decime yo cuál, entiendo. decime cuál. Bueno, por ejemplo, te doy varias. La No, no, no pueden presbiteriana, ser varias, hay tiene que ser iglesias una. La que presbiterianas. más se apega tiene que ser una. No. La que más se apega son varias porque nosotros vamos a la fundamental, porque ahí es donde estamos todos unidos. Ahí hay unidad en el A ver, protestantismo, cuáles en son la las que verdad más se apegan? central. Ok, ¿cuáles son Las las que que más más se se apegan apegan? a las escrituras, por ejemplo, lo que es los bautistas fundamentales, los bautistas reformados, tenés los anglicanos, algunos anglicanos, algunas denominaciones anglicanas, porque como todo tiene Pero los su... anglicanos, ahora para. Vos decís, estos son los que más se apegan a la verdad y los que tienen la mejor interpretación bíblica. Bien, los anglicanos bautizan bebés, los bautistas no los bautizan a los bebés. ¿Cómo resolvemos ese conflicto entre dos denominaciones que según vos son los que más se apegan a las escrituras? No, pero el anglicano, él sabe que eso no está en la Biblia. El anglicano acepta eso y él lo acepta como una... ¿Con qué como anglicano un, hablaste, Maxi?
¿Cómo sabes que Los anglicanos no aceptan el anglicano sabe que necesariamente eso no está en la Biblia, pero lo eso. cree igual? No, ellos lo practican, pero ellos dicen que saben que no es para salvación. Ellos lo hacen así como una especie de, como hacen en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia ¿Vos para vos es de los bíblico bautizar arminianos. bebés? No, para mí no. Y entonces, ¿cómo podés llamar a los anglicanos los más bíblicos? Pero el problema es que no estamos hablando de las doctrinas de la fe salvífica, de lo que es lo que te lleva a salvación. En eso no Pero es que los podemos que diferir. bautizan bebés creen justamente de que el bautismo está vinculado con la salvación. No, el anglicano no cree eso cree el católico. Sino para qué se bautizan. De una forma como hacen los pentecostales cuando presentan a un bebé. Como decir, bueno, yo me comprometo a consagrar a este niño para instruirlo en el camino del Señor. Ya con esto cerramos porque me tengo que ir a comer y entiendo que vos también debes estar ocupado. Cuando yo te pregunté cuál es la denominación más bíblica, vos me señalaste dos, los bautistas y los anglicanos. Resulta que entre los bautistas, pero dos, vamos a quedarnos en estos dos, porque si hay más, tendríamos un mayor problema todavía. Bautistas y anglicanos, ok, pero entre ambos se contradicen, porque uno dicen de que... Pero no me toquen lo secundario, Vamos, ¿Pero quién dice que es lo primario? En lo central. Pero en lo central lo que ¿Qué es lo primario, Maxi? ¿Qué es lo primario? Lo que se debatió en los concilios ecuménicos, lo que siempre se creyó en la historia de la iglesia, eso vamos a lo... ¿Vos crees que María es madre de Dios? Sí, obvio que sí. Ah, mira, hasta hace un tiempo vos no creías eso. Te estoy diciendo que acabo de empezar a ver, recién bueno, está bien, pero... poco. Bueno, está bien, pero ojo, yo no tengo un problema con que uno reacomode sus ideas. Para mí está fantástico eso. Ahora, es ahí en donde yo digo, tenés un problema, no vos, Maxi, sino hay un problema en el mundo protestante, porque si vos querés conocer la verdad, ¿dónde vas? Y me vas a decir a la Biblia. Está bien, pero depende de la interpretación según quién. Porque según porque el problema de las interpretaciones es que dan origen a las denominaciones. ¿Qué reformado te va a decir? Si yo estoy buscando la verdad, necesariamente voy a ir solo a la Biblia. Yo voy a la Biblia como mi regla de fe y conducta. Pero yo me agarro de la tradición, yo me agarro de la historia, yo investigo, uso mi... Pero ¿para qué te sirve la tradición y la historia si en definitiva la autoridad máxima es tu interpretación de las escrituras, Maxi? Claro, porque lo otro justamente retroalimenta, lo otro es, auxilia mi interpretación, o sea, a ver si es la correcta, me dije a ver si es la correcta, pero no es la que me dice, bueno, vos tenés que creer esto, sino que es que me dice, a ver, vos estás creyendo lo correcto si vas en esta línea, porque en esta línea fue que el Espíritu Santo fue revelando a los cristianos. Si la tradición te mostrara que muchas de las cosas que vos hoy crees, hoy 28 de abril del 2023, si la tradición te mostrara que muchas de las cosas que hoy vos crees están mal, ¿vos cambiarías tu manera de creer y te ajustarías a lo que enseña la tradición? Si se apega a la Biblia, sí. Si va ¿A la Biblia según quién? Porque, de vuelta, vamos a recurrir, por dar un ejemplo, si discutimos el tema del bautismo, ¿no? Discutamos el tema del bautismo. Los bautistas y los anglicanos van a tomar posturas distintas. De nuevo vamos por lo segundo, ¿Qué es lo primero, Maxi? ¿Qué es lo primero? Señalame cuáles son las primeras cosas. La salvación solo por fe. ¿Según quién? ¿Eso quién lo dijo? Que Cristo es Dios. ¿Pero quién lo dijo a eso, Maxi? ¿Quién lo dijo eso? Pero, o sea, vos me decís, pero prestame atención. Lo que se debatió lo que se debatió en los concilios, lo que se cree, Pará. Vos me estás diciendo que la autoridad máxima es la resolución de un concilio? No. Que yo puedo tomarme de eso para creer esas cosas. Bueno, yo cómo estoy seguro, Maxi, cómo yo estoy seguro cuáles son las doctrinas fundamentales de las secundarias. ¿Cómo yo me aseguro que este conjunto de doctrinas son fundamentales y estas son secundarias? ¿Cómo me aseguro? Y haciendo un examen histórico y un estudio exegético de la Biblia. Pero las diferentes denominaciones llegan a conclusiones distintas respecto a este mismo tema. No, en lo primordial no, ninguno hace eso. ¿Estás seguro? En lo secundario, claro. Los adventistas dicen... No me ponga los adventistas entre medio de los protestantes ¿Por qué no? No me cargue. ¿Por qué no? Son ortodoxos, son heterodoxos. Bueno, te doy un ejemplo. ¿Los bautistas son ortodoxos? ¿Los bautistas son ortodoxos? Los bautistas fundamentales, los bautistas reformados son ortodoxos. Pero si los bautistas nacieron
y creen cosas que los reformadores históricos no creían. Por dar un ejemplo, el credo bautismo. El credo bautismo no es una doctrina ortodoxa de las iglesias reformadas. Surgió con el pasar del tiempo y los reformados históricos estaban en contra del credo bautismo. Entonces, ¿de qué ortodoxia me estás hablando, Maxi? En lo primordial, de nuevo, siempre estás atacando lo secundario, ese es el problema. Pero el problema es que vos, de forma arbitraria, señalás que algo es primario y otra cosa es secundaria, Max. No, para nada, es objetivo. Ok, bueno. ¿Entendés? Te entiendo. Yo creo que, porque si no, si vamos a ver esos puntos, el católico también tiene el mismo problema que el protestante en esas cosas. Porque Entiendo. tiene muchísimas cosas que no coinciden entre ustedes. Bien, ok. Bueno, Maxi, gracias por este tiempo, de verdad. Dale. No sé si querés cerrar ahí con algo, pero cortito, por favor, con una conclusión tuya. Bueno, más que nada que a los protestantes que sean más firmes en su postura, que no traten de conciliar el catolicismo y el protestantismo porque son irreconciliables. Tenemos que uno de nosotros dos negociar cosas que son innegociables, que nos identifica como lo que somos, así que no intentemos en cuanto a la doctrina tratar de conciliar porque es imposible. R.C. Sproul, cuando escribe su libro Estamos juntos en verdad, lo que él trata de mostrar es eso, las diferencias, y que no podemos, porque uno de lo otro tiene que ceder en cosas que creen fundamentales, que lo identifica como católico. Ser firme, empezar a predicar el evangelio y no tratar de ser tibios. Dejen de ser tibios, por favor. Es una de las cosas que veo, que uno está tratando de endulzarle la oreja al otro y vamos a dar cuenta al Señor con eso. Bien. Y que muchos no se hagan maestros, porque van a terminar dando cuenta al Señor y cada cosa que hablemos, cada cosa que digamos, vamos a dar cuenta al Señor. Está bien, estoy completamente de acuerdo. La consecuencia es, el Señor es severo en esas cosas. Así estoy de acuerdo, Maxi, estoy de acuerdo. Muchas gracias, por la charla. Brother.